el origen de la crisis sanitaria en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A costa de la pandemia en Cuba, la clase dirigente del PCC espera un beneficio utilitario, mostrar a los cubanos que ellos son sus salvadores. Triunfalista y halagueño, el pasado 17 de diciembre en la Asamblea Nacional, el títere castrista situó a Cuba entre los países que han logrado controlar la pandemia. Afirmó categórico: eso solo se explica porque hemos tenido más voluntad política, más solidaridad y más justicia social, más socialismo. Aquel día de San Lázaro, también Díaz-Canel dijo: para ilustrarlo con la rotundidad de las cifras del país, acumulan 1.294.052 muestras, realizadas en total, con 9.771 casos positivos, de los cuales lamentablemente han fallecido 137 personas. Ahora es útil preguntar, hoy dice Díaz-Canel, ¿acaso dirá que sus ministros, generales, comisarios del Partido Comunista de Cuba, PCC, han prodigado voluntad política, solidaridad, justicia social y más socialismo, pero negligentes y malagradecidos? Los cubanos son los culpables de la grave crisis sanitaria que vive hoy el país por indisciplinados y faltas de percepción de riesgo. Como siempre para estos dictadores, la culpa es del pueblo. Soberbios como siempre, Díaz-Canel y su cohorte no hablarán de la crisis sanitaria por aquello de que los humanos son falibles, pero el partido PCC es inmortal, y de regaños de cuartel y a los sargentos, algunos vestidos de doctores, olvidados que Cuba es un pueblo hacinado, desabastecido y vasallo de monopolios políticos, con su monserga ya tienen a los cubanos ahitos. Pero el discurso político es uno y la realidad sanitaria es otra. 281 días desde que el suelo cubano inició la pandemia el 11 de marzo hasta el 17 de diciembre de 2020, en Cuba se diagnosticaron 9.771 personas con SARS-CoV-2, de las cuales lamentablemente fallecieron 37, según las propias palabras de Díaz-Canel. La rotundidad de las cifras son las que ahora desmienten que Cuba esté entre los países que han logrado controlar la pandemia, pues en poco más de 200 días, desde aquel 18 de diciembre de 2020, por COVID-19 se han contagiado 208.605 personas, para un promedio de 1.027 contagiados diariamente. Para que se comprenda la magnitud de la crisis sanitaria que vive hoy Cuba, observe este ejemplo. En Estados Unidos, con 330 millones de habitantes y una vacuna para COVID-19 a disposición de la población, 12.600 casos positivos en los últimos 7 días es el promedio diario con contagio de SARS-CoV-2. Aumentó a 14.875 según los datos de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, mientras que en Cuba, con 11.333.483 habitantes, en los primeros 7 días de julio se produjeron 24.451 casos de COVID-19, algo así como los contagios de 2 días en la población de 330 millones de habitantes, a las que no han negado derechos fundamentales como si han prohibido a los cubanos. En marzo de 2020, alertábamos que Cuba es un país envejecido expuesto al coronavirus. Según especialistas, las personas mayores de 60 años, sobre todo si presentan patologías crónicas de tipo cardiovascular u otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedades respiratorias, entre otras, tienen un mayor riesgo ante el coronavirus. ¿Qué sucederá entonces con la envejecida población cubana, potencialmente en riesgo si el coronavirus se propaga en ella? Las cifras diarias de contagios y de personas fallecidas responden a esa pregunta. Si antes y en días posteriores al 3 de noviembre de 2020, el cierre de las fronteras y con ella el arribo de fuentes de contagios fue supeditado a la adquisición de divisas por concepto de turismo, al 3 de diciembre, quienes dicen sabemos hacer las cosas fueron laxos, mientras el mundo civilizado es riguroso en sus fronteras. En Cuba, donde la represión a opositores políticos, comerciantes privados, a ladrones, a ciudadanos honestos es enmascarada como el delito de propagación de epidemias, multas y cárcel. Paradójicamente, la dictadura cubana permitió el arribo de miles de viajeros sin molestarse en exigirles una autenticación de sanidad fiable, pero esas negligencias cometidas en diciembre del año pasado las vemos reiteradas el día de hoy, con gran dispersión por todo el territorio nacional.
El centro de la crisis sanitaria que ahora vive Cuba es la provincia de Matanzas. ¿Por qué? ¿Qué sucede en Matanzas como para propiciar esa situación sanitaria? La OMS conceptúa como crisis sanitaria o de salud a la situación de alarma o la compilación de sistemas sanitarios que abarca una o varias zonas geográficas, sean de un país o del mundo, donde ocurren pérdidas de vidas humanas, se deterioran drásticamente la salud de la población y sus sistemas de salubridad, y como consecuencia se producen daños socioeconómicos. ¿Y acaso no es una crisis sanitaria lo que ocurre ahora en Cuba? Ciertamente lo es, y viene pronosticándose desde hace mucho tiempo la pérdida de vidas humanas, el deterioro de los sistemas de sanidad, la mala salud que ahora ocurre a la población cubana, pero claro, no a la clase dirigente del PCC, y no me refiero a sus privilegios, que los tienen, y basta observar sus anatomías de clase social distinta. La crisis sanitaria en Cuba tiene raíz política y no es nuevo. La crisis de salud produce beneficios económicos y políticos cuando no se manejan de buena fe o a costa de la pandemia en Cuba. La clase dirigente del PCC espera un beneficio utilitario, mostrar a los cubanos que ellos son sus salvadores. Recuérdese que la idea de producir vacunas para el COVID-19 en Cuba no partió de un científico, sino de Díaz-Canel, quien, actuando como un tacaño propietario rural, en vez de pedir bueyes prestados al vecino para labrar su terreno, sin importar que se pierda la cosecha, espera que crezcan terneros propios aptos para el yugo. Pero mientras esperan por las vacunas, muchos de esos recentales están enfermando y algunos hasta muriendo hasta llegar al yugo del PCC. Discúlpeme, quise decir el regimiento que llaman patria. Mientras tanto, nuevo récord de contagios y fallecidos por coronavirus en Cuba por 9º día consecutivo. Se confirma la magnitud de la alarma sanitaria que vive la isla, con un saldo acumulado de casos desde el comienzo de la pandemia de 231.568 casos. Por su parte, la provincia de Matanzas registró 2.657 nuevos casos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.